Hola, somos el equipo 2 y vamos a estar hablando sobre la embriología del sistema digestivo. El origen embriológico va a empezar todo a los 14 días de gestación, cuando el embrión tiene forma de disco embrionario. Este va a estar formado por la cavidad amniótica, el amnios, la placa neural del disco embrionario, el saco vitelino y la alantoides, como consecuencia del plegamento cefalocaudal y lateral del embrión. Una porción del saco vitelino se incorpora a este para formar el intestino primitivo. Pasando al tema de las divisiones del tubo digestivo, el intestino primitivo para su estudio va a estar dividido, según la bibliografía que ustedes utilicen, en 3 o 4 partes. El intestino farígeo, el intestino anterior, el medio y el intestino posterior. Antes de describir a qué da origen estos intestinos, es importante conocer que el tubo intestinal se ha suspendido de la pared corporal por medio de mesenterios. Estos mesenterios son capas dobles de peritoneo que envuelven a un órgano y si lo conectan con la pared del cuerpo, se dice que estos órganos son intraperitoneales, mientras los que se encuentran descansando en la pared corporal posterior y están recubiertos por peritoneo en su superficie anterior, se les considera retroperitoneales. Un ejemplo de estos dos es como intraperitoneales es el estómago y los que son retroperitoneales los riñones. Hasta la quinta semana se forman el mesenterio dorsal y el ventral. El mesenterio dorsal es el más desarrollado y se extiende desde el extremo inferior del esófago hasta la región cloacal del intestino. En la región del estómago recibe el nombre de mesogastrio dorsal. En la región del duodeno se lo denomina mesoduodeno dorsal. En la región del colon, mesocolon dorsal. Y en las haces regionales e ideales es mesenterio propiamente dicho. Por otro lado, el mesenterio ventral deriva del septum transversum y existe solamente en la región de la parte terminal del esófago, el estómago y la porción superior del duodeno. Cuando el hígado crece dentro del mesenquima del septum transversum, el mesenterio ventral se divide en epiplón menor y ligamento falciforme. El intestino anterior va a dar inicio al esófago, estómago, duodeno, hígado, vesícula biliar y páncreas. Comenzando con el esófago, cuando el embrión tiene 4 semanas aparece un divertículo respiratorio, el cual se separa poco a poco en la porción dorsal del intestino anterior, por medio del tabique tráqueo-esofágico, haciendo que quede dividido en la porción ventral como primordio respiratorio y la porción dorsal como esófago. Siguiendo con el estómago, en la 4ª semana aparece una dilatación fusiforme del intestino anterior que durante la siguiente semana, en la elongación de la región esofágica del intestino anterior, el aspecto y la posición del estómago cambia, suponiendo una rotación longitudinal donde rota a 90 grados en sentido horario, haciendo que crezca con más rapidez que la anterior, de modo que el lado izquierdo se orienta hacia adelante y el derecho hacia atrás, lo que resulta en la formación de la curvatura mayor y menor, y la otra rotación es la anteroposterior, donde la porción caudal se desplaza hacia la derecha y arriba, y la porción cefálica se mueve hacia la izquierda y un poco hacia abajo. En el mesogastrio ventral, la rotación del eje posiciona hacia la derecha y mesogástrico dorsal la posiciona hasta la izquierda, creando la bolsa omental, formando parte del tabique transverso. El mesogastrio ventral se adelgaza y constituye las dos porciones del mesenterio ventral, que serían el omento menor que conecta el estómago con el hígado y el ligamento falciforme que conecta el hígado con la pared ventral del cuerpo. Cuando se efectúa la rotación anteroposterior del estómago, hace que el mesogastrio dorsal sobresalga hacia abajo, en donde continuará formando un saco de doble capa. Este saco se extiende por el colon transverso y las heces del intestino delgado, siendo el aumento mayor que formará. El duodeno, formado por parte terminal del intestino anterior y la parte cefálica del intestino medio. Cuando el estómago rota, el duodeno adquiere la forma de una asa, que rotará hacia la derecha, haciendo que se desplace desde su posición inicial en la línea media hacia el lado derecho de la cavidad abdominal.
Hígado y vesícula biliar. Se forma en la tercera semana y es cuando aparece una prominencia de epitelio endodérmico en el extremo distal del intestino anterior llamada yema hepática. Se forma por células en rápida proliferación que penetran el septum transversum, por lo tanto, las células siguen introduciéndose. La comunicación entre la yema hepática y el intestino anterior se estrecha formando el conducto colédoco. Este es el que produce una pequeña evaginación ventral que dará origen a la vesícula biliar. El páncreas se empieza a formar por dos yemas, una dorsal y una ventral, originadas por el revestimiento endodérmico del duodeno. La yema pancreática dorsal se encuentra en el mesenterio dorsal y la pancreática ventral se encuentra en el conducto colédoco. Cuando el duodeno rota hacia la derecha y adopta forma de C, es cuando la yema pancreática ventral se desplaza hacia la parte dorsal de manera parecida a como lo hace con el conducto leódico. Para finalizar, la yema ventral pasa a colocarse debajo y por detrás de la yema dorsal. El intestino medio es una porción crucial del tubo digestivo embrionario que dará origen a estructuras tan importantes como el intestino delgado, con excepción del duodeno proximal, el ciego, el apéndice y el colon ascendente, al igual que la mitad proximal del colon transverso. Su desarrollo es un proceso complejo y coordinado que se describe en detalle en el libro de embriología de Langman, de donde es proveniente esta información. El desarrollo del intestino medio tiene su origen a partir del intestino primitivo, específicamente de la porción que se conecta al saco vitelino. Hablando un poco de su rotación, una de las características más distintivas del desarrollo del intestino medio es esta misma. Inicialmente, el intestino medio forma un asa en forma de U, la cual rota 270 grados en sentido contrario a las agujas del reloj, alrededor del eje de la arteria mesentérica superior. Esta rotación es fundamental para la disposición final de las heces intestinales en la cavidad abdominal. Tomando en cuenta su herniación fisiológica, a medida que el embrión crece y los órganos abdominales se desarrollan, el intestino medio se vuelve demasiado grande para caber en la cavidad abdominal. Como consecuencia, se produce una herniación fisiológica hacia el cordón umbilical alrededor de la sexta semana de gestación. Posteriormente, en su retracción, a medida que aumenta el tamaño de la cavidad abdominal, las asas intestinales se retraen desde el cordón umbilical hasta el abdomen. Durante este proceso, se completa la rotación y las asas intestinales adquieren su posición definitiva. En resumen, las partes formadas a partir del intestino medio son el intestino delgado. A más a detalle, la rama cefálica del asa intestinal forma el yeyuno e ileón, al igual que el ciego y el apéndice. También hay que recalcar que el colon ascendente y la mitad proximal del colon transverso son estructuras que se originan de la rama caudal del asa intestinal. El intestino posterior. La porción terminal del intestino posterior entra en la región posterior de la cloaca, que será el conducto anorrectal primitivo, mientras que el alantoides entra en la región anterior formando el seno urogenital primitivo. Esta es una cavidad revestida de endodermo cuyo borde ventral está recubierto por ectodermo superficial. Este límite forma la membrana cloacal. A medida que el embrión crece, el plegamiento caudal continúa y la punta del tabique urorectal se va a situar cerca de la membrana cloacal. El tabique urorectal es una capa de mesodermo que separa la región entre el alantoides y el intestino posterior.